Bueno, seguimos en ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Como prometimos en la venta del programa, hoy queremos desarrollar qué está pasando en la legislatura y en particular qué está pasando con el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la legislatura y que va a organizar la administración pública para el año 2019. Para profundizar y para conocer cuál es la perspectiva de la oposición sobre este tema, tenemos el gusto de contar con Carlos Tomada, del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Carlos? Somos Daniel Raduso e Ignacio Fiamberti. Esto es el programa ¿Qué te pasa, Buenos Aires? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Arrancamos el programa intentando hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero pasamos por los periódicos y la tele y todo se habla de Boca y de River, así que no lo pudimos evitar. No sé, vos, Carlos, ¿cómo lo estás viviendo? Y lo estoy sufriendo como corresponde a cualquier hincha de cualquiera de los dos equipos, así que pero finalmente vamos a disfrutarlo seguramente. Yo como hincha de Boca no tengo ninguna duda. Carlos, te llamábamos porque estamos muy atentos a los procesos que se están dando en la legislatura. En este pequeño programa intentamos hacer un repaso de la agenda parlamentaria y porteña en general, y leímos en la semana un artículo tuyo que se publicó en el periódico La Nación, donde haces un diagnóstico sobre este presupuesto, y queríamos que nos cuentes cómo estás viendo el proyecto que presenta el Ejecutivo en términos generales. Bueno, con la preocupación que tiene la aparición de estos presupuestos, que tienen, por un lado, la característica de una continuidad en el desmantelamiento de las partidas que tienen que ver con lo social, pero además con la característica propia de este año, donde tanto el presupuesto nacional como el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta del presupuesto del ajuste, ¿no? Uh-huh. Creo que eso ha sido muy claro. La presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura, a la hora de dar las explicaciones del caso, se termina admitiendo que las partidas vinculadas con la educación, vinculadas con la salud, vinculadas con la vivienda, se achican año a año en términos reales, pero además con algo que hemos podido constatar en estos años, que es una permanente subejecución de las partidas del presupuesto en la ciudad. Imaginemos ese presupuesto en un contexto donde el presupuesto nacional creo que está fuera de toda discusión, porque también ha sido aceptado por el oficialismo, es un presupuesto de ajuste. Y para terminar esta reflexión, que quede claro que este presupuesto, en ambos casos, este presupuesto de ajuste, no es porque pasaron cosas, no es porque hubo una tormenta manejada por sabe Dios quién, sino ha sido el claro resultado de políticas que han fracasado en su formulación y que en todo caso son muy negativas, y tal vez estén dando cuenta de un objetivo que sí tenían, que era de producir un ajuste fiscal desde un primer momento que afectara los salarios, el empleo y la seguridad social en la Argentina, ¿no? A ver, lo que en este artículo que vos publicaste, pero también en otros que venimos trabajando acá en el programa, se hace mención, por un lado, al impacto fuerte que tiene el nuevo pacto fiscal a nivel nacional, las bajas en ingresos brutos y el impacto de la quita del fondo sojero, que totaliza el impacto de lo nacional sobre lo local, exactamente. Y en este contexto donde el gobierno nacional y el gobierno local constituyen dos gobiernos representados por la misma fuerza política, lo que sorprende es ver que sean los porteños los que
una de las provincias que más paguen los costos del ajuste del gobierno nacional. Bueno, y que sean los legisladores de la misma fuerza política los que vayan a promocionar este proyecto. Bueno, ellos lo hacen porque siguen las directivas de su jefe político, sin lugar a duda, pero digámoslo que también el presupuesto del 2018, cuando todavía festivamente se anunciaban números de crecimiento económico, generación de empleo y baja de inflación, que ninguna de esas cosas se cumplieron, ya para este 2018 el presupuesto era un presupuesto de ajuste. Por eso digo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo es un nuevo, no una novedad, un nuevo paso en el ajuste que ya viene sufriendo el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires en el 2018. Cuando uno mira en qué áreas se acentúa el recorte, vos dijiste las áreas sociales, educación desde hace años que viene perdiendo su participación, ¿y cuáles son las áreas que sí ganan, digamos, porción de los recursos que dispone el gobierno de la ciudad en este proyecto 2019? Bueno, ahí creo que está dicho, pero el tema es que las que ganan espacio son las marketineras, digamos, las que muestran que esta es una ciudad que está en marcha, con arreglos por todas partes, con finalmente veredas que se arreglan y todo lo que luce a la vista. Lamentablemente es algo que no sé ya cómo decirlo, pero que ojalá los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que están tan satisfechos con esta ciudad tan bonita, recorrieran la ciudad de Buenos Aires y vieran lo que son las escuelas, que vieran lo que son los hospitales públicos, que vieran las dificultades del transporte que tienen los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Es indignante. A nosotros nos debería dar vergüenza que en la ciudad de Buenos Aires la educación pública tenga el hábitat que tiene. Nos debería avergonzar que la ciudad más rica de la Argentina y probablemente una de las más ricas de Latinoamérica tenga los hospitales en el estado en que están, ¿no? Digamos, nadie puede decir que está satisfecho con la educación y con la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. La educación pública y la salud pública, lo único que tiene de bueno son los trabajadores que se han esforzado para mantener el servicio en un proceso de años y años, más de 10 años de degradación de esos servicios. Esto hay que decirlo, y la verdad lo digo muy sentidamente. Hay alumnos, chicos que van a la escuela en edificios de 3 pisos, sin ascensor, y su lugar de recreo es la escalera. Pero quieren cosas más aberrantes que esa. Y eso no es una escuela que me tocó ver, A la mayoría de las escuelas tienen esos niveles de abandono y de degradación, y ni que hablar los hospitales. Porque entonces, por favor, veamos lo que hacemos cada vez que votamos. Carlos, ¿qué tal? Ignacio te saluda. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, recién mencionabas entre las cosas que van a ser afectadas por este nuevo presupuesto el mundo del trabajo, ¿no? Y habiendo sido vos ministro de Trabajo y particularmente de un gobierno que logró reducir el desempleo por debajo del 6%, ¿cómo ves el desempleo en la ciudad de Buenos Aires hoy en día, sabiendo que el año pasado se conocieron números donde había superado el 10,5%? ¿Qué tan preocupante es la situación, particularmente en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires se viene produciendo el mismo ciclo de deterioro de los niveles y de la calidad del empleo. Acá no es solamente que se esté subiendo, que esté creciendo la desocupación, que aumenten los despidos, que estemos en el nivel más bajo de incorporación de trabajadores y trabajadoras al empleo, sino también de la calidad del empleo que se está generando. Esto se oculta a través de números que son absolutamente engañosos. No digo que sean mentiras, no necesito decir eso como hacían algunos. Yo lo que digo es que se crea empleo
absolutamente precario, y además ese empleo precario que se crea sustituye al empleo formal. Quiere decir que lentamente en todo el país, pero también en la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar en la zona sur, se está cambiando la estructura ocupacional. Está siendo sustituido el empleo formal, el empleo con protección social, el empleo en relación de dependencia por tiempo indeterminado, el trabajo que conocimos siempre, progresivamente por empleo temporal, por empleo sin protección social, por empleo que no reconoce la relación de dependencia como el eje central, sino un trabajo autónomo, absolutamente de subsistencia, y cada vez hay más puestos de trabajo con esas características. La relación es casi 80% de ese tipo de empleo contra 20% de empleo más formal, ¿no? Y estamos viendo que de a poquito, además de Boca y River, los medios empiezan a reflejar un movimiento de las fuerzas políticas nacionales pensando en ya organizándose de cara a las elecciones ejecutivas del año que viene. A nosotros nos interesa también saber cómo se viene dando esa discusión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu percepción en general sobre el escenario que viene el año que viene y cómo viene el peronismo porteño trabajando ante ese escenario? La verdad que es un escenario bastante desalentador el de la ciudad de Buenos Aires, porque nuestro problema no es el mismo problema que el que por ahí hay a nivel nacional, donde la atención está puesta en el mayor o menor grado de unidad que consigan las fuerzas populares, y eso determinará seguramente la potencia y la competitividad que tenga los candidatos a presidente, que finalmente es la elección fundamental el año que viene. En la ciudad de Buenos Aires hay una situación mucho más compleja. La unidad no es un tema grave, al contrario, yo diría que por supuesto que hay divergencias, posiciones y posturas que no coinciden en su plenitud, pero en todo caso eso sería dicho de alguna forma una virtud, porque el mapa político de la ciudad de Buenos Aires, por cierto, que es heterogéneo, pero aunque el problema está dado en que no aparece ni la fórmula, es una cuestión de personas, no hay una fórmula, ni una forma, digamos, más que una fórmula, toda la fuerza está desperdigada, pero si el día de mañana hubiera que unirse rápidamente para un proceso electoral, se uniría y así todo le costaría superar los niveles electorales que viene sosteniendo en los últimos años, y me parece que eso es el problema más serio que tenemos frente a un oficialismo que ha logrado sostener y ampliar su voto y su capacidad de representación. Creo que el desafío grande que tenemos será encontrar, y lo digo con mucha preocupación, yo no lo digo para nada celebratoriamente porque formo parte, me siento incluido, en todo sentido me siento incluido en esta situación como votante, como militante y como referente. Y en ese sentido, insisto, tenemos por delante un desafío al que rápidamente tendremos que encontrar una solución, una propuesta innovadora, una forma de representar a los distintos colectivos que conviven en la ciudad de Buenos Aires, o repetiremos un fracaso. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. No, por favor. Es un gustazo para nosotros hablar con un dirigente político como usted, y seguramente con el correr de la discusión sobre el presupuesto volveremos sobre este tema, y si existe la posibilidad volveremos a estar en contacto. Con todo gusto.